incomodar, incomodar. Incomodar, romper el silencio. Incomodar, incomodar, incomodar. Levantar nuestra voz ancestral. Incomodar, incomodar. Escupir la vergüenza que nos hicieron creer que era nuestra. Incomodar, incomodar, romper el silencio. Incomodar, incomodar, incomodar. Levantar nuestra voz ancestral. Es nuestro tiempo de actuar. Incomodar, incomodar, hablar de racismo. Incomodar, incomodar, romper el silencio. Incomodar, romper el silencio. Incomodar, romper, levantar nuestra voz ancestral. Escupir la vergüenza que nos hicieron creer que era nuestra. Incomodar, 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 incomodar. Cuando empecé a hablar de racismo, se burlaron. Cuando empecé a hablar de racismo, me dijeron exagerada. Cuando empecé a hablar de racismo, me dijeron resentida. Cuando empecé a hablar de racismo, intentaron silenciarme, intentaron excluirme, intentaron difamarme. Cuando empecé a hablar de racismo y no pudieron callarme, se enojaron. Cuando empecé a hablar de racismo, mis ancestras y mis ancestros me acompañaron. Así vamos a empezar este conversatorio, esta charla. Agradezco a todos quienes se están uniendo. Agradezco también el poder tener la oportunidad de compartir la palabra, tener las conexiones que tenemos que tener para no quedar silenciadas. Así que damos comienzo a esta charla, a este inicio, donde vamos a romper con el silencio que nos impuso el genocidio y que nos impuso el racismo. Mai mai compuché, mai mai pulamien, incheta urraca negra MC. Fachantu traun kelein tain kalfumapumeu. Mañun tuain chau genechen, mañun tuain kuifike futakechao, mañun tuain kuifiku sekeñuke, mañun tuain kuifipu weichafe, mañun tuain kuifipu machi, mañun tuain kuifipu newen, buenumapum lein. Acá agradeciendo esta unión, agradeciendo a nuestras ancestras y a nuestros ancestros que podemos compartir la palabra, que estamos vivos, estamos vivas y estamos vives, y por eso estamos levantando la palabra ancestral. Agradezco a todos quienes se están conectando, Feley, Lamien ahí, del territorio del Bolsón. Agradezco, al Lamien, Román, que gracias en conjunto fue un trabajo donde pudimos hacer las animaciones, donde pudimos recopilar mucha información justamente para compartir y hacer un lindo Nutram, un lindo compartir la palabra en momentos donde estamos viendo que el pasado vuelve. Nuestro presente es un ir y venir con nuestro pasado. Y el pasado nos anuncia, el pasado nos trae conocimiento de nuestro presente. Sin un pasado no podemos entender nuestro presente. Entonces, antes de empezar esta charla, me voy a detener en nuestro contexto que estamos viviendo en nuestra actualidad, que tiene que ver con ese pasado y ese presente unidos. Lamentablemente, el 3 de junio, la Machi Betiana, en la LOF, Lafken Wilkun Mapu, recibió un ataque a su ruca, a su casa, donde se quemaron sus pertenencias y muchos de la UEM de medicina y todos sus instrumentos, el kultrum, que todo tiene que ver con nuestra espiritualidad, ¿sí? Esos ataques nos parecen ahora como, mirá lo que está pasando, pero en realidad refleja un pasado que vuelve otra vez y que se vuelve a repetir en un presente. También estamos viendo en nuestra actualidad todo
discurso de odio y discursos de racismo y de colonialismo que nos traen otra vez a vivir en una situación de genocidio y de persecución. Así que agradezco poder poner la palabra y agradezco justamente los oídos que están preparados en este contexto para poder recibirlo y que esa palabra no choque, sino que sea como una semillita que pueda germinar y que pueda despertar en muchas ancestralidades. Así que comenzando ahora sí, vamos a hablar de qué nos compete en este ciclo de charlas, ¿sí? Este ciclo de charlas está dispuesto a valorar nuestra palabra ancestral. Nunca más vamos a permitir que hablen por nosotros, por nosotras y por nosotros. Justamente en este contexto donde los discursos de nuestros políticos reflejan el racismo, muchos empezaron a hablar y mostraron imágenes, que está bien el apoyo, pero hay muchas imágenes que utilizaron que son de nuestras ancestras y que son de nuestros ancestros y que no se usan así porque sí, se explican. Hay muchos que usaron alamientes, que estuvieron secuestrados y encarcelados y torturados en el Museo de La Plata, donde aparecen con sus pelos cortos, donde muchos creen que era el estilo de cortarse el pelo así de nuestras ancestras y nuestros ancestros, y no. Eso era una práctica de tortura que imponían a nuestras identidades y a nuestro cuerpo ancestral. Así que hago esta aclaración porque he visto muchos comentarios y muchas notas que utilizaban las imágenes de nuestras ancestras y de nuestros ancestros. Y si las usan, por favor, hagan una investigación previa de qué y de quién son y en qué contexto han sido sacadas. Así que, bueno, este contexto en nuestra actualidad nos remite a que lo que estamos hablando es necesario. Y nuestra palabra que vamos a compartir va a ser de respeto, ¿sí? Nuestra palabra no tiene nada que ver con la intelectualidad, sino con una responsabilidad ancestral, ¿sí? Hacia nuestra reconstrucción de nuestra identidad. Voy a volver un poco para decir que nuestra palabra se va a respetar y todo lo que hablemos tiene una carga de dolor en nuestros propios cuerpos. Nos trasciende todo esto que vamos a hablar. El racismo y el genocidio para nosotras, para nosotros y para nosotres no es una acumulación de conocimiento, sino es una reconstrucción de la memoria y de nuestra historia que han borrado. Así que hago estas aclaraciones porque vamos a respetar mucho nuestra palabra y vamos a respetar mucho nuestra experiencia, ¿sí? Así que este conversatorio, esta charla, va a trascender y va a romper las estructuras académicas que siempre se han dedicado a investigarnos y a hablar por nosotras, por nosotros y por nosotres. Así que eso también ahora vamos a tomar en nuestras manos la reparación. Bueno, ya dicho todo esto y hablado y compartido, vamos a compartir en esta primera charla con la hermana Natalie. Natalie es una comunicadora antirracista, interseccional y decolonial. Justamente es muy importante porque siempre el discurso hegemónico de la comunicación nos pone en un lugar de borramiento, nos pone en un lugar de inferioridad, y siempre estamos siendo observadas por ese otro, por ese otra y por esos quien nos han escrito nuestra historia y que llevan una carga de coloniaje y una estructura de visión de comunicación hacia nuestras identidades que tiene que ver con una estructura genocida y con una estructura colonial. Así que vamos a empezar. Antes de presentar a la hermana Natalie, quiero hacer como un breve enmarco, no sé cómo decirle. Vamos a enmarcar nuestra charla con lo que es el racismo, ¿sí? Pero el racismo como expresión del genocidio. Para nosotros el racismo
no es una palabra, no es un concepto teórico, porque lo vivimos y lo hacemos carne y nos hacen carne en nuestra piel, en nuestro espíritu, cotidianamente, desde que salimos a la calle, desde que vamos a trabajar, desde que nos vinculamos con amistades que no son racializadas, desde que vamos a la escuela, desde que vivimos y construimos nuestra niñez y nuestra sociabilización. El racismo para nosotros, por eso lo declaro, no es un concepto teórico, ¿sí? Y pueden venir a plantear un montón de definiciones que la verdad en esta charla no nos interesa, sino que vamos a hablar de los impactos que tienen sobre nuestra identidad ancestral todo este genocidio que nos atraviesa en el cuerpo y que ha sido ocultado. Así que vamos a empezar a hacer la raíz del racismo y de dónde surge. Esta raíz surge en el genocidio, ¿sí? El genocidio oculto, el genocidio que en su época no se creía que era un genocidio, ¿sí? Sino que era una matanza por un objetivo mayor de construir un Estado y una república. Entonces, este genocidio nos han hecho creer que lo vivimos en un pasado que ya no existe, nos hacen creer justamente y nos borran ese pasado que nos trae conocimiento a nuestro presente. Entonces vamos a hablar de que la raíz del racismo que vivimos cotidianamente está dentro del genocidio, que no es un pasado, sino que es un presente. Como dije recién, el ataque que sufrió la Machi Betiana en Lafken Wilculmapu, en territorio mapuche, en Furiloche, es una expresión del genocidio en nuestra actualidad. Justamente no es un pasado que quedó y que no se vuelve a repetir, sino que es un pasado que nos trae conciencia de nuestro presente. Es tan importante saber nuestro presente para poder ser consciente y actuar. Actuar en comunidad, ¿sí? Con un pasado. Así que justamente el genocidio es un pasado y un presente. Después, si quiere, Lamien me puede pasar la otra pantalla. El Lamien acá está conmigo, aunque no se ve, pues no puedo correr la pantalla, está acá ayudándome con las proyecciones que justamente hicimos. El genocidio en este territorio, en donde vivimos, en Wallmapu, en Calfumapumeu, fue la campaña al desierto, mal llamada campaña al desierto, justamente porque no había un desierto, sino justamente había una diversidad de seres vivos, ¿sí? En un entorno, ¿sí? Que justamente lo llamaron campaña al desierto para justificar la matanza y la intervención. Por eso nosotros representamos y vamos a traer a nuestro presente a la campaña al desierto, porque justamente ahí es donde empieza, ¿sí? El racismo, es su raíz, ¿sí? El racismo en nuestro presente. Es muy importante entender que el pasado y el presente están unidos, no hay diferencia. Por eso nosotros en nuestra cosmovisión, nuestro tiempo no es lineal, nuestro tiempo es circular, va en espiral. Y eso es muy importante para entender un presente. Si nosotras y nosotros no entendemos nuestro presente, nos pueden y a veces nos llegan a confundir nuestros pasos y nuestros caminos. Por eso a veces nos miramos al espejo y no sabemos quién somos. Nos miramos al espejo y nos representamos en otra cultura. Nos sentimos muy bien vistiéndote de otra forma que no tiene que ver con tu ancestralidad. Eso justamente trae que el pasado y el presente, entenderlo como algo separado, y sin embargo está unido totalmente. Así que la campaña al desierto, vamos a traerla a nuestro presente, se desarrolló
desde 1878 a 1885. Fueron 7 años de intervención militar a territorio mapuche. Devastador. Eso hay que entenderlo porque en el colegio no hablan de estas cosas. Nuestra historia está borrada y por ende toda la historia, ¿sí? y la memoria ancestral y de nuestros ancestros está borrada. Entonces vamos a reivindicar desde este inicio, que en realidad es el inicio de la violencia racista que vivimos hoy en día y en este territorio. Es muy importante plantarse en el territorio, en qué pasó en esta tierra que estamos caminando y que estamos habitando todos los días. En esta tierra ocurrió genocidio, en esta tierra fue devastada por la campaña al desierto. Estas imágenes que trajimos son para que no queden palabras, sino para que se represente lo que fue la campaña al desierto. Fue un despliegue militar nunca visto, donde arrasaron con los territorios y las comunidades que estaban indefensas en ese momento. Hubo mucha resistencia, hubo muchos huaychafe que se levantaron, pero ya en este contexto donde hay una avanzada de la campaña al desierto, arrasaron con comunidades enteras, ¿sí? Con mujeres y con niños. Después de hacer esto, después de arrasar los territorios, ¿y qué pasó? Empezaron con los campos de concentración. Los campos de concentración fueron los lugares donde desde las comunidades nos arrebataron a nuestras ancestras y a nuestros ancestros y los confinaron a un montón de lugares. Uno de esos lugares fue el Museo de la Plata. Otro de esos lugares fue el Hotel en Retiro, en Futaguarría, Buenos Aires. Otro lugar fue Balcheta. Y el último lugar es Malargüe. Justo en Malargüe hubo una gran concentración de pichiqueches, de niñeces, que fueron arrebatados y confinados. Acá justamente en esta imagen estamos viendo que se empezaron a separar las mujeres de los hombres, las mujeres de los hombres y de sus niños y de sus hijos. ¿Para qué? Para hacer reparto. Para hacer reparto, y esos repartos iban las niñeces a las casas de la aristocracia de Buenos Aires, la gente muy culta y civilizada, donde llevaban a nuestras ancestras, niñas todavía, para la servidumbre. Y también, porque también nos transformaron en objeto, nos quisieron transformar en objeto de valor, porque si tenían una indiecita, ¿sí? Esa familia aristócrata mostraba su poder, pero ese poder no era más que la violencia colonial. Entonces, por eso me detengo en esto. Esto da para hablar un montón, pero solamente quería hacer un inicio, una introducción, ¿sí? Porque esto es el comienzo de nuestra autonegación. Entonces, yo voy a preguntar una cosa. En este hoy, en este ahora, si la autonegación es una elección o es una imposición después de haber vivido un genocidio, como fue la campaña al desierto, como fue la campaña Cuyo, como fue la campaña La Puna, como fue la campaña al Chaco y como fue la pacificación de la Araucanía. Así que en este contexto nos vamos a preguntar y vamos a analizar la autonegación en los espacios cotidianos y por eso invité a Natalie, que ya la presenté antes, pero la voy a presentar ahora también, que es comunicadora antirracista, que es comunicadora decolonial interseccional. Así que la voy a invitar a que se sume al vivo.
a que se sume al vivo a Natalie para que podamos compartir la palabra, que podamos compartir nuestra experiencia. Maymari, Hola, hermana. buenas noches, Urraca. La verdad, un placer escucharte a vos, todo el material que preparaste para hoy, cómo estuviste hablando, consumo detalles sobre el genocidio, tus sentires. La verdad es muy fructífero y muy nutritivo escucharte y nada, yo hablo siempre desde mi punto de vista como originaria indígena de raíces quechuas, pero no conozco o desconozco bastante sobre la parte mapuche, que también es otra comunidad súper importante en Argentina, y está súper invisibilizada y la verdad, nada, te agradezco por haberme invitado y formar parte de este espacio que, que seguro que nos va a servir a las dos y también al público presente acá. Así que nada, muchas gracias por el espacio. Bueno, Maymari, te agradezco de estar acá porque es importante compartir nuestras ancestralidades, ¿no? Porque justamente después de las declaraciones que tuvimos, que hablaban justamente, no es algo que a mí en lo personal me sorprenda, porque en realidad los discursos coloniales y racistas están en todos lados y todo el tiempo. Pero justamente no por nada estamos levantando la palabra, no por nada nuestras ancestras justamente están pidiendo una reparación y que también pongamos la palabra. Así que justamente traje a nuestro presente también lo que es Gualmapu y que Gualmapu se extiende por casi todo lo que llaman Argentina y también hay una historia que está oculta. Así que te agradezco por estar acá y bueno, empecemos esto justamente, a hablar de lo que es la autonegación y cómo se representa, ¿no? A lo largo de nuestra vida y de nuestro crecimiento, ¿no? Claro, exactamente. Y la verdad es un tema súper interesante y súper importante hablar sobre la autonegación, porque es algo que vivimos todas las personas racializadas. Yo no creo que exista algún racializado que no haya pasado por este problema. Y bueno, es muy triste el poder vivir la autonegación y poder morir, incluso en la autonegación, sin la capacidad incluso de poder reconciliarte con tus raíces, de poder abrazar quién sos, de poder abrazar tu cultura, ¿no? Y bueno, yo como persona, como mujer, hija de padres migrantes, padres peruanos, mis papás son peruanos y migraron en la época de los 80 acá en Argentina. Yo crecí acá, yo nací en Perú, pero crecí acá toda mi vida, desde que tengo un año de edad. Y bueno, a veces digo, me siento más argentina que peruana en el sentido de que porque crecí acá, pero sinceramente nunca me sentí argentina porque nunca me sentí aceptada. Es más, en todos los espacios siempre me remarcaron que yo no era de acá, porque no cuento con la piel blanca, con los rasgos europeos que todo el mundo menciona cuando uno dice este es argentino, ¿no? Sino que siempre me preguntan de dónde soy, me extranjerizan, como justamente pasó como en el tan claro ejemplo de la mujer Coya que le extranjerizó Santiago del Moro en este programa, ¿no? Conocido. Y bueno, eso nos pasa a todos los racializados nos preguntan de dónde somos, porque, de dónde somos, porque claro, somos marrones, somos negros, somos indígenas, o no pertenecemos al canon eurocéntrico. Y bueno, creciendo acá en Argentina, viví un montón de situaciones, bueno, tengo un montón de vivencias que vulneraron mi identidad, de gente que fue racista conmigo, y todo eso, bueno, generó el problema de la autonegación, de rechazar mis raíces, ¿no? Yo siempre, como siempre me preguntaban de dónde era, siempre tenía que decir que era peruana, pero lo decía con un dolor no lo decía con orgullo, ¿viste? Es algo que sale desde vos, o sea, porque vos sos orgullosa de dónde sos, pero a la vez sentís vergüenza porque, no sé, porque vos decís de dónde sos y a la vez se te ríe el profesor, se te ríen los compañeros, se te ríe el otro, entonces esa forma de percibir tu identidad que tienen los demás, ¿no? De ellos mismos, como que agarran tu identidad y la resumen a algo,
algo que no vale nada, ¿no? Algo inferior. Y eso te hace, vos mismo lo percibís. Es algo que se siente, por más que no te lo digan, o sea, por más que no sea explícito en ese sentido, se siente. Y bueno, yo durante varios años rechacé mis raíces indígenas peruanas, bueno, porque justamente crecí rodeada de este tipo de situaciones, pero recién actualmente a mis 25 años es cuando digo, pará, es tiempo de ver, este, de vivir la vida y de abrazar quién soy, porque toda mi vida pensaba que iba a estar negando quién era o iba a estar avergonzada de mis raíces, de mi color de piel o de un montón de cosas de mi cultura, pero dije que ya es momento de cambiar, de abrazar las raíces y de decir todo lo que tengo que decir, porque en algún momento todo iba a salir. Entonces, y me parece importante justamente por eso hablar de la autonegación, porque es algo que todo el mundo lo vive, todas las personas racializadas lo viven, pero jamás lo dicen, jamás lo mencionan, es algo que no se menciona. Y Yo nada, es te, importante abordarlo. yo te quería hacer una pregunta, porque también esta autonegación tiene como atrás algo implícito de culpa, ¿no? Que también tiene que ver con algo religioso, ¿no? Que justamente la iglesia tuvo mucho que ver en esta autonegación. Después de la campaña al desierto y después de haber arrancado a las niñeces de sus comunidades, los lugares donde los depositaban, ¿sí? Eran como conventos, que en realidad no eran conventos, eran centros de detención, pero estaba justamente la iglesia metida ahí, donde supuestamente civilizaban, ¿no? Supuestamente adiestraban a nuestras ancestras para que sean útiles en la vida cotidiana de, de la sociedad que se estaba generando, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando cuando hablamos de la autonegación, primero nuestra ancestra, pues nosotros lo traemos en el cuerpo, esa mutilación, esa violencia, ¿no? Les cortaban el pelo. Y ese acto, me acuerdo que cuando yo era chica, la primera vez que me cortaron el pelo sin mi consentimiento, lo sufrí y me sentía mal, me sentía que me habían violentado. No era la palabra que obviamente que una niñez utilizaba, pero sí me sentía mal. Y cuando vi la foto de nuestras ancestras con los pelos cortados, yo dije, claro, o sea, todo tiene que ver, ¿sí? Con una memoria que tienen nuestros espíritus y nuestras esencias ancestrales que otra vez vuelven a vivir esa violencia de genocida, ¿no? Entonces, por eso yo hacía esta pregunta, ¿no? Porque la autonegación a veces nos culpamos cuando uno empieza a reconstruir su identidad, te culpás, decir, yo, ¿por qué me daba vergüenza de esto? ¿Por qué me daba vergüenza mi color de mi piel? Y uno como que se va echando culpas, ¿no? Y cuando vi la foto de nuestra ancestra, yo dije, la verdad, no es nuestra culpa, ¿sí? Es una autonegación impuesta y es muy violenta. Y yo te quería hacer una pregunta. Si te acordabas la primera vez que te discriminaron, o sea, que sentiste esa violencia racista sobre tu identidad, ¿no? Bueno, yo creo que me habrán discriminado, no sé, desde los 2 años, pero hay cosas que no me acuerdo. Pero Pero un hecho que yo recuerde, que sea consciente, bueno, cuando empecé el jardín a los 5 años, bueno, yo siempre viví en un barrio que es de origen italiano, entonces la gente que vive en este barrio son la mayoría eurodescendientes, y los niños que iban a este jardín, bueno, eran blancos, rubios, castaños, ¿no? Todos de rasgos europeos. Y yo era la única ahí, la única que no encajaba, ¿no? La niña racializada que como era, incluso tenía los ojos más rasgados que ahora, me decían la china, ¿no? Porque creían que yo era asiática, claro. a mí también. Y nada, se estiraban los ojos y se reían, y yo no lo entendía, y en ese momento quizás no me dolía porque no entendía la carga de esa acción.
Pero lo que sí me dolía a veces era, por ejemplo, cuando todos los chicos jugaban y hacían rondas o los típicos juegos de los niños, no me incluían. O sea, sentía eso de que yo estaba a un lado en la esquina y los demás jugaban re felices, re contentos. Y yo quería estar ahí, formar parte, pero sentía como que a la vez se alejaban, ¿no? Y se siente esa exclusión y es muy triste porque son niños, ¿no? Se supone que los niños son inocentes, pero entre niños también se lastiman, ¿no? Y yo, bueno, desde ahí sentía eso, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué no puedo pertenecer a ese grupo de juegos? ¿Por qué no puedo estar ahí y jugar con ellos, ¿no? Y bueno, desde ahí ya me empezaba a sentir muy rara, o sea, todavía no era consciente bueno, de sentir vergüenza de mis rasgos, de mi color de piel, sino que en ese momento sí me sentía rara y durante toda mi estadía en el jardín siempre me sentí rara. Más adelante, bueno, fue cuando me di cuenta por qué era rara, entre comillas, ¿no? Porque era la que siempre, el bicho ahí de la esquina, el bicho raro, el bicho que siempre dejaban de lado. Pero sí, ahí fue como mi primera experiencia donde sentí esa exclusión y esa vivencia racista, que en ese momento no me daba cuenta que era racismo, pero lo era. Claro. Y yo pensando esto, a mí también me pasó lo mismo que a vos, pero sí, de excluirme, de mirarme y que se reían, de siempre, no sé si eso de ser china, se reían. O sea, todo tiene que ver en realidad porque la construcción de nuestra identidad, también hay una construcción de cómo nos ven, ¿sí? A ver, una sociedad occidental y la sociedad colonizadora, ¿no? Entonces, cómo nos ven también incide en nuestros cuerpos. Yo ahora escuchándote y pienso la violencia que estuvimos expuesta desde chica y cómo nos va formando eso, ¿no? Porque, y cómo va construyendo privilegios a la hora a ver, eh, construcción de una, ¿cómo se dice? De una identidad segura de sí misma, ¿no? Claro, Me pongo a pensar una nena rubia o una nena hegemónica para esta sociedad y nuestras identidades al mismo nivel de nuestras niñeces, ¿no? Entonces, ¿cómo van bastardeando, ahí está, esa es la palabra, nuestra seguridad, ¿sí? Y nuestra psicología, yo lo interpreto más por nuestro espíritu, ¿no? sí. Pero hay también una interpretación más desde el lado psicológico, ¿no? Que una niñez que está expuesta a violencia psicológica todo el tiempo no tiene los mismos privilegios que tiene otra niñez que es hegemónica y que tiene determinados privilegios de aceptación, ¿no? Entonces yo justamente, igual estamos reflexionando juntas, ¿no? ¿Qué diferencia hay, ¿no? A la hora, por ejemplo, en un contexto de escolaridad, ¿no? También yo he sufrido mucho en la escuela la discriminación, no tanto de mis compañeros como de las autoridades o de los adultos, ¿no? Porque justamente las maestras, las autoridades, directoras, bueno, yo tuve un caso así como que fue un colegio de monjas, pero justamente todo ese badaje tiene que ver con el genocidio, de lo que mostramos recién, de lo que fue la campaña del desierto, ¿no? O sea, cómo se vuelve a repetir y cómo todas esas estructuras coloniales de genocidio nos van construyendo y destruyendo nuestra autoestima a la hora de construirnos como personas, ¿no? Claro, te van, o sea, cuando vos sos niño no tenés nada formado, todo está en formación, tu psiquis, tu sentir, tu personalidad, estás adquiriendo tus primeros pasos en el mundo y que de frente te estén, haciendo sentir mal por ser quien sos, violentando, insultándote y vos no dándote cuenta de por qué te están insultando, o sea, ni sabiendo el porqué de eso. Eso hace y genera que cuando seas grande o cuando vos vayas creciendo, vayas teniendo una autoestima por los suelos, ¿entendés? Es algo muy fuerte porque generas una personalidad introvertida,
episodios de ansiedad, de depresión. Hay muchas personas racializadas que conozco que se autolesionaban, hay pensamientos suicidas de por medio también. Es algo muy fuerte el racismo, no es solo el dolor en el instante que vos sentís, sino es el dolor que se va anidando y se va acumulando a través de los años eh, en tu cuerpo, en tu mente, y es algo con lo que vos tenés que luchar desde que sos chico hasta que sos adulto. Y por más que vos después digas, bueno, amo mi color, bueno, amo quien soy, el daño ya está hecho. El daño es irreparable, ya te quedaron esas heridas, te quedaron esas cicatrices de por vida y no se puede curar. Y lo que pasa es que también al vivir en una sociedad racista, uno todos los días tiene que salir y enfrentarse a eso. Es decir, claro, por más que yo diga, bueno, soy segura de esto, soy consciente del racismo y lucho contra esto, eso no quita la posibilidad de que yo pueda salir a la calle y que me violenten por ser racializada. Entonces, esto también las personas blancas tienen que ser conscientes de los privilegios que ellos poseen, porque ellos, si bien puedan tener problemas con su salud mental por otras causas, no es por esta, no es por su color de piel, no es por su origen étnico o por su cultura o por la comunidad indígena a la que pertenezcan, y tampoco van a vivir eso de que todos los días a salir de la calle quizás alguien los trate mal por esos prejuicios racistas que tienen, ¿no? Entonces, hay privilegios que se tienen y que tienen que ser conscientes y también tienen que reflexionar sobre eso y poder concientizar a los demás sobre el verdadero problema que es el racismo en Argentina. Yo lo hablo a nivel argentino porque yo vivo acá. Yo sé que el racismo es mundial, el racismo mundial existe en todos lados, pero yo lo vivo acá y el problema que quiero abordar primero es acá. Claro, entonces siento que es importante abordar esto y hablarlo así, tal cual, sin censurar, porque es la mejor manera para hacer llegar el mensaje a los demás, de que puedan ser conscientes de cómo el racismo nos daña. ¿Sabes? Quizás estemos así, pero estamos muy dañados por dentro y ese daño queda ahí. Sí, y reflexionar también que ese daño tiene que ver con el genocidio, ¿no? Por eso Exactamente. ese dolor que nosotros sentimos cuando nos violentan, una vez nuestra memoria ancestral vuelve para atrás. Por eso también es entender nuestro presente y entender nuestro tiempo, no es el tiempo que nos enseñaron los Wincas. Yo le digo los Wincas a la sociedad occidental, ¿sí? Los Wincas nos han enseñado un tiempo lineal, que todo pasa y después no pasó más. O sea, y te compartimentan las situaciones y la historia. Y te dicen que la historia ya pasó. Nosotros ya nos vemos como nos han incluido en una sociedad que es la que vivimos en nuestra actualidad, y que esas cosas ya no pasan. ¿Y cómo te van negando? Desde la palabra, te van diciendo que no pasa, pero en realidad pasa, ¿no? Entonces es una violencia de la manipulación, que yo lo reflexiono también, que voy a traer algo acá, pero está bueno decirlo, con la violencia machista. Cuando hay violencia machista, muchas veces el que te está violentando te está diciendo que no te está violentando. Dice, no, qué exagerada que sos, no te estoy violentando. Y sin embargo lo está haciendo. El racismo actúa de la misma forma y en las instituciones también. Porque estás en el colegio y no te explican qué pasó. Cuando festejamos el 12 de octubre, dicen que es un choque de culturas, que hay un encuentro, y realmente no hubo un encuentro, ¿sí? Hubo sangre, hubo usurpación de tierra, ¿sí? Hubo destrucción de nuestra cultura, porque nosotros estamos, yo por lo menos estoy recuperando mi idioma, ¿sí? El mapuzungún. ¿Pero por qué yo no lo sé? ¿Yo tengo la culpa porque no lo sé? No. Vivimos y vivió todo nuestro pueblo un genocidio que nos borraron eso. Vos imaginate que a nuestras ancestras las torturaban por hablar en mapuzungún. Entonces, esa autonegación es muy fuerte. Cuando vos entendés que muchas de las abuelitas no quisieron transmitir el mapuzungún porque no querían
que sus nietos o sus hijos vivieran la violencia racista y la violencia del genocidio. Por eso no se transmitió en muchos lados el Mapuzungún. Quedan un montón, por suerte el Folili de nuestro conocimiento todavía está y está muy fuerte en los territorios, pero muchas se han perdido. Entonces, esa autonegación o ese dolor que sufrimos, no es porque sí, no es porque nosotros tenemos ganas, porque somos vagos y no queremos aprender nuestro idioma. A veces no tenemos, estando en la guardia en la ciudad, es muy difícil, hay una soledad de la orfandad, ¿no? De esta orfandad que fue cortada, nuestras raíces nos cortaron la comunidad, nos cortaron también la forma de vincularnos, ¿no? Que no era otra cosa que la forma comunitaria, ¿no? Entonces, encontrarnos en esa, la violencia racista, es dolorosa, porque no solamente se representa y nos duele el cuerpo, sino que tenemos todo, nuestras ancestras atrás, que tienen toda esa carga de genocidio. Entonces, entender eso es también es parte de nuestra reconstrucción, de nuestra identidad. Por eso cuando vos hablabas, me representaba eso, ¿no? Que el dolor que vivimos, o las depresiones, o esta sensación de, de, de no querer vivir más. ¿Por qué no queremos vivir más? ¿No? Si somos seres muy importantes, somos seres que tenemos vinculación, harta vinculación con la naturaleza, somos hartamente espirituales, y esta sociedad winca no valora esas cosas porque nos ha matado en un pasado, ha ejercido violencia sobre nuestras identidades. Entonces, cuando vos hablabas de esto, me acordaba de cómo me miraban las monjas a mí cuando yo contestaba. Y en sus ojos había odio. Yo era chica y no entendía por qué me miraban con tanto odio. Y después lo entendí. Me miraban porque tenían un odio ancestral ellas también. Había un odio de por qué yo negrita y maleducada les contestaba a ellas, que eran las que me traían a la sabiduría y a la civilización. Y sin embargo, ellas habían sido cómplices del genocidio. Entonces, cuando entendí eso, obviamente que es doloroso, obviamente que son todos pasos, ¿no? Que uno va como sanando, reparando, pero también te vas encontrando que la misma historia que sufrieron nuestras ancestras y nuestros ancestros, también la sufrimos en el cuerpo. Así que por eso Claro. es, es algo que... Por eso, Es un dolor ancestral, es exacto, algo que llevamos en nuestros cuerpos. Y justamente lo que vos estabas mencionando, eso de que la gente dice, oh, sos una resentida, ay, es solo un chiste, ahora todo les duele, generación de cristal, es todo gaslighting, es luz de gas que ejercen los blancos para hacerte sentir mal, claro, para hacerte pensar que vos sos la loca, que vos te autodiscriminas, o sea, autodiscriminas, encima eso es imposible, a pero sí veces, hay muchas personas que justifican lo que hacen, justifican lo racistas que son diciéndote eso, incluso lastimándote aún más. Entonces, hay gente racializada que se la cree y que quizás esto no sé, lo avala, ¿no? Porque logran ser convencidos de que ellos mismos se autodiscriminan o de que ellos son unos resentidos. Pero siempre me gusta aclarar de que esto no es verdad, de que esto es tan vil y tan macabro de parte de la gente blanca, con tal de convencerte de que el dolor te lo estás produciendo vos mismo y que ellos no se quieren hacer cargo, nunca se hacen cargo, siempre le encuentran una razón ajena y se lavan las manos de lo que te están haciendo. Entonces yo digo, qué tan fuerte y qué tan horrible es este problema en la sociedad, ¿no? Que todo el mundo dice, ah, el racismo ya pasó, el racismo es histórico, que ya fue, pero no ven eso, no ven ese problema que generan en los hijos de migrantes, las personas argentinas racializadas, que hay un montón, afroargentinos, asiáticos argentinos también, que viven esto todos los días, es como que a veces me hace pensar que hay tanta maldad en esa persona y después no sé, después me indigna más
la hipocresía de que estas personas salen a marchar por sus derechos, salen a marchar por una vida digna. Y yo digo, pero si le destruiste la vida a estos chicos, le destruiste la vida a estas personas y vos tenés el tupé de hacer eso, no sé, hay muchas cosas como que me terminan enojando más al final del día, pero sí, es algo que lo que no me gusta es la hipocresía y la doble moral que tiene la gente blanca que ejerce racismo, que primero está violentando a una persona, la está destruyendo, y después va y ellos se quejan porque ellos sí tienen derechos, sus derechos sí deben ser respetados, pero los derechos de los racializados no existen. No, por eso siempre hablamos de que el racismo es estructural, o sea, y se maneja en todos los espacios sociales donde vivimos y donde transitamos. Entonces, si no hay un real cuestionamiento de eso, realmente, aunque sea un espacio que creemos que es afín o que, no sé, esto es lo que vos decías, que lucha por los derechos, siempre, siempre cuando empezamos a hablar de nuestras identidades ancestrales o cuando empezamos a hablar de genocidio, o por ejemplo, cuando empezamos a pedir por nuestros desaparecidos en la campaña al desierto, el 24 de marzo, no, no hay respuesta, hay un silencio de exclusión que la verdad que sorprende, porque uno se cree que está en una sociedad que ha pasado por el genocidio, que fue la dictadura de los años 70, y sin embargo no entienden el genocidio que fue la campaña al desierto y dónde están nuestros desaparecidos, ¿no? Y encima hay un montón de nuestros desaparecidos. No sé si vos escuchaste una noticia de que en Canadá encontraron una fosa común en un colegio de niñeces originarias. No sé cuánta cantidad de niñeces en fosas comunes. Entonces vos te pones a pensar eso, y acá en Argentina, en lo que se llama Argentina, que es Colmapu, en cuántos lugares hay de esas fosas? Y no se habla. ¿Y dónde están esos desaparecidos? Hay muchos que nosotros sabemos dónde están los ancestros. Están en los museos. Y todavía esos lugares, por ejemplo el Museo de la Plata, se considera un templo de saber. Y sin embargo fue un centro donde torturaron a nuestros ancestros. Entonces, ahí está el genocidio y el racismo estructural, ¿no? Entonces, cuando uno pide a una sociedad que entienda y dónde están nuestros derechos, como nuestros derechos ancestrales, eh, hacen como que no entienden. No, no les puede entrar en la cabeza que podamos tener palabra propia, ¿no? Que podamos tener nuestra forma de ver y de accionar sobre nuestra realidad. Siempre tenemos que estar con una imposición de algún tipo de ideología para accionar. Sin embargo, nuestros propios pueblos son autónomos en su pensamiento, son autónomos en su espiritualidad, son autónomos para sanarse en su medicina, en su lagüen. Muchos también se curan porque saben, porque hay un kimun rescatado, y sin embargo nos niegan. Entonces, esa discriminación también lo veo que vos lo dijiste recién con respecto a personas racializadas que aceptan, ¿cómo se llama? Esa discriminación o aceptan, no sé, decir, sí, yo la verdad que sí, me autodiscrimino, y yo lo veo, más allá de que es así como vos decís, hermana, lo veo que es una necesidad de pertenecer, ¿sí? Ahí es Sí. cuando veo tan desde chica nos van excluyendo y esa violencia que vamos viviendo nos hace querer pertenecer a esa violencia, ¿no? Y veo eso, que a veces las personas prefieren pertenecer en vez de ser. ¿Por qué? Porque pertenecer es Eso, muy fácil. eso me pasó. Sí, me Claro, pasó. a mí Y creo que también, nos pasa mucho a en la mí adolescencia también. más que nada. En la Sí, adolescencia más que nada es cuando vos querés formar parte de las salidas, de las cosas cool, entre comillas, de los jóvenes de esos tiempos. Y lo que, no sé, yo recuerdo que en la secundaria tenía compañeros del salón que hacían chistes racistas, burlándose de los peruanos, de los bolivianos, de los negros, de M, así, muy explícitos. Y yo me reía
pero recuerdo que me reía tan incómoda, es como que te reís solo porque te reís y por dentro estás llorando, por dentro sentís algo de ¿por qué me estoy riendo, no? Pero esto siento que les pasa a muchos jóvenes, siento que por querer pertenecer a un grupo soportan barbaridades, soportan violencia y no les importa, porque lo que más importa ahí es tener esos amigos, que ni siquiera son amigos porque no valen la pena. Si una persona te violenta, no te quiere y no, ¿para qué tener amigos? Prefiero no tener amigos así. Em, y bueno, yo ahí explico eso de que hay gente que por querer pertenecer a grupos, acepta la violencia de la forma que venga y con quien venga, la acepta. Y esto me parece importante decirlo porque estaría bueno que no siga pasando, porque es súper triste y te termina destruyendo a la larga. Y después decís, no valía la pena hacer eso. Porque yo después esos amigos o esas personas con las que yo hacía eso, no los veo más porque no les interesa, nunca les importé. ¿no? Entonces es importante valorarnos, apreciarnos y poner por encima de todo nuestro bienestar, nuestra salud mental, a querer pertenecer a un grupo en el cual ni siquiera vale la pena. No, no, por eso es tan importante lo que estás diciendo, hermana, tan importante, porque justamente el ser trasciende el querer pertenecer. Cuando uno es, no es necesario que nadie te avale tu propia existencia. Entonces ya rompes con ese vínculo violento de la dependencia de la mirada del otro, ¿no? Que nos han hecho creer que nosotros dependíamos de eso todo el tiempo, de la aceptación del blanco sobre nuestra identidad y sobre nuestras acciones, para que diga, estás bien o está mal. Es esperar eso, esa dependencia colonial, que tampoco es nuestra, ¿no? Por eso está bueno cuando uno empieza a reconstruir su identidad, es saber que hay que desaprender todo, ¿no? Hay que desaprender Totalmente. todo. Y eso es importante porque nos vamos reconstruyendo y vamos dejando de querer pertenecer a una sociedad que nos violenta, ¿no? A una sociedad que violentó y masacró a nuestras ancestras y a nuestros ancestros. Eso es muy importante para reparar nuestra parte espiritual, ¿no? Y para también tener ese poder de fuerza y de fortaleza para trascender a la depresión, para trascender a un montón de cosas, ¿no? Porque ya cuando uno es consciente de su ser, sabe qué pasó. Y cuando sabes qué pasó, tenés responsabilidad sobre esos hechos. Por eso justamente ahora estamos compartiendo la palabra, por eso justamente todas las imágenes que estuvimos recopilando con el Lamien Román para compartirles, porque es muy importante ser conscientes de qué somos y de que fue nuestro pasado y que es nuestro presente y nuestra actualidad. Así que bueno, ya queda un poco tiempo, hermana, la verdad me encantaría seguir hablando. Y te A mí dejo, también. ay, tenemos que seguir haciendo estas cosas, replicar nuestra palabra por encima de cualquier intelectualidad. Nuestra palabra es muy válida, siempre han hablado y se han apropiado de nuestra palabra y eso ya no va a pasar más. Estamos rompiendo con esas estructuras coloniales, ¿sí? Así que estamos poniendo nuestra palabra. Y te quería dejar estos minutos que quedan justamente para esto, para que expreses y que bueno, sea libre. Bueno, muchas gracias, Urraca, por abordar todo esto y también darme este espacio. La verdad es muy fructífero. Y bueno, yo quería también hablar un poco sobre el racismo, un poco más profundizando en las escuelas, porque es algo que tendría que hacerse un paro o buscar una solución a esto. Y yo siempre hablo de la importancia de la existencia de políticas antirracistas, talleres, que fomenten y que generen esta idea de antirracismo en toda la población argentina, porque nadie se salva, ni el mismo presidente se salva de poder reproducir el racismo enfrente de todas las personas y enfrente de todo el mundo, ¿no? Entonces siento que es importante que toda la población se eduque con respecto
en este caso al antirracismo, pero también a un montón de problemáticas, está el capacitismo, hay un montón de cosas de las que tenemos que desaprender y volver a aprender para poder construir una sociedad menos violenta, más diversa y más tolerante con el otro, porque siento que hay mucha tolerancia, mucha intolerancia, mucho falta de respeto, mucha violencia en las redes y en la vida real, que llegamos a un punto donde ya no te permiten ser vos. Y es como, es muy difícil para las personas que recién están atravesando por un proceso de aceptación de su identidad, el poder recibir mensajes de odio. Quizás a mí no me duela en este punto, pero quizás a otras personas sí. Entonces, antes de mandar un mensaje o de expresar algo, pensemos un poco cómo va a llegar ese mensaje a la otra persona y también seamos conscientes de nuestros privilegios, porque si bien yo soy mujer racializada, también tengo privilegios sobre otras identidades. Y es importante también ceder el espacio y la voz a esas personas que sufren esas problemáticas para que ellas mismas puedan expresar qué problema tienen y ellas puedan hablar por sí mismas, ¿no? No hablar por ellos, ¿no? Yo no puedo hablar por sobre otra identidad que no me atraviesa y no me interpela. Por eso veo la importancia de eso y bueno, y de educarnos en el antirracismo y de ser más conscientes en eso, de siempre cuestionarnos nuestras acciones y no tener miedo de cuestionarle a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a los que sea, y decirles, che, esto es racista, che, lo que estás haciendo no da, para poder romper con esta cadena de violencia, ¿no? Y bueno, yo veo eso importante y también, bueno, los invito a seguir a mis compañeros activistas, a la hermosa Urraca, también todo el contenido que ella aporta desde la parte artística, porque ella es muy talentosa. eh, Hacemos el contenido que podemos cada uno desde donde podemos y la verdad estaría muy bueno que lo valoren y bueno, que se informen también por su cuenta, que es fácil informarse, Google está a un paso para poder leer un montón de contenido y nada, les pido eso, concientización, reflexión y abrir más los ojos con respecto a estos problemas. Bueno, Mañón, Mañón, gracias hermana por compartir esto. Maño, La verdad que es muy importante poner nuestra palabra y romper eso, romper con la violencia del racismo y entender justamente que tiene que ver con el genocidio que vivieron nuestros pueblos ancestrales. Así que te agradezco y bueno, y estamos compartiendo el próximo charla de Incomodar. Va a estar la Negra Lilla, que es una rapera patagónica, que vamos a hablar sobre el racismo en el ambiente musical y cómo son los privilegios a la hora de la producción de nuestra arte, ¿no? Que tiene que ver y por qué hay tanto silencio con esto. Así que bueno, hermana, te agradezco esta charla, agradezco a tus ancestras, tus ancestros, por habernos unido en esto y vamos a compartir la palabra y que fluya y que vuele, que vuele. Así que te abrazo y nos estamos viendo y agradezco también a todas las personas que se unieron y bueno, estamos viéndonos en el próximo Incomodar. Mañún, hermana, bueno, Peucayal. Maño, a todos saludos. Muchas gracias por el espacio.